De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges. Damos una cordial bienvenida a quienes nos acompañan en esta significativa ceremonia con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, en el que se conmemora la muerte de tres grandes escritores de la literatura universal: Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. La celebración de este día tiene también por objetivo valorizar los libros y sus autores. Busca estimular el gusto por la lectura, fomentar la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del derecho de autor. La poesía es una de las principales manifestaciones de la creación literaria que homenajeamos en este importante día. Es por ello que el estudiante señor Mateo Espinosa nos recitará el poema titulado No te rindas, del escritor uruguayo Mario Benedetti. No te rindas, aún estamos a tiempo, de alcanzar y comenzar de nuevo, de aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se cae el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino, el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar las risas, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se cae el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un nuevo comienzo, porque es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado, un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú. En el marco de esta importante celebración, el Departamento de Lengua y Literatura organizó un concurso literario denominado Litomap en 100 palabras, destinado a recopilar las vivencias de nuestros jóvenes en el contexto liceano y a evidenciar sus competencias literarias. Es así como en esta mañana se premiará a la señorita Jessica González Jaque del cuarto año, a quien invitamos a pasar adelante. Hace entrega del estímulo nuestra directora, señora María Soledad Zúñiga Rojas. Invitamos a la estudiante ganadora a compartir su trabajo con los presentes. Despertando del dolor. Aida observó detalladamente el aula. Las paredes estaban destrozadas al recordar los besos recibidos de su amante. Se formaba un desgarre nuevo en la pared. Buscó un consuelo en el alcohol para olvidar aquel reminiscente amor, pero cada sorbo provocaba un desgarre nuevo en la pared. Con gran valor dejó atrás aquella aula penumbrosa y empezó a remodelar una nueva llena de colores vibrantes y amor propio. En esta sencilla pero significativa ceremonia contamos con la presencia del señor Juan Carlos Vargas Navarro, destacado escritor, deportista y músico. Actualmente tiene el cargo de la Biblioteca Pública de Santa Cruz. Él ha escrito varios relatos,
Algunos de ellos son Un crimen de Santa Cruz, De la cancha a la memoria, tomo 1 y tomo 2, entre otros. A continuación, con los presentes conversará con los presentes acerca del camino recorrido y los frutos que fue cosechando en este trayecto. Un fuerte aplauso para él. Sí, no hay problema. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Primero que todo agradezco la invitación de la directora, la señora María Soledad. Para mí es la Sole, somos amigos de chiquitito. Nos conocemos desde mucho antes que estábamos estudiando, todavía nos conocimos. Antes que naciera ese niñito también, que es parte de la familia de la Sole. Y dentro de esos caminos que nos fuimos cruzando, nunca nos imaginamos, ni siquiera ella imaginó a lo mejor que yo iba a llegar a escribir un libro. A lo mejor ni siquiera imaginó que iba a llegar a escribir un cuento o algún relato o alguna cosa. Entonces, yo me presento un poco yo estudié aquí en este colegio en segundo medio, en el Liceo B14, me acuerdo, estaba en el segundo piso, era construcción antigua. Tengo muy lindos recuerdos, un patio grande. Estoy muy arraigado con Rengo. Yo vivo en Santa Cruz, como decían. Mostraron en la imagen el Carillón, que es un símbolo súper turístico de nuestra plaza de armas. Y yo estoy allá desde el año 90. Pero mi vida en general se realizó aquí en Rengo, sobre todo mi juventud. Mi adolescencia, mi juventud se realizó aquí, en Rengo. Ya, yo estudié acá, mi papá todavía vive en Quinta de Tilcoco, ya donde yo llegué ahí y viví la primera infancia, parte de la juventud. Ese soy yo para que me vean cuando era chico nomás. Sí, estoy ahí con unas primas. Y aquí estoy en el sexto básico de la escuela Luis Galdame. Ahí estudié, hay compañeros con los que todavía estoy por allá, al lado del profe. Siempre al lado del profe ahí, tratando de... Espinita, ¿qué? ¿También fue profesor suyo? Sí, sí, este es del año 80, imagínense, yo tengo 54 años. Yo sé que represento 70, pero tengo 54, ¿ya? Entonces, en el año 80 estaba en sexto básico y ahí está mi profesor. ¿El profe Sala? Sí, el profe Sala. Y hay varios aquí de mis compañeros con los que mantenemos contacto. Hay algunos que han fallecido, sí, lamentablemente. Y eso fue en la escuela 1. Yo empecé, dijo la Sole que yo era deportista. Ya hice una foto cuando yo estaba en el estadio de Rengo, pero estaba chico, ahí no te ríes. Sí, esa es la fiesta que se usaba en aquellos años. Yo era arquero, ahí estoy con el Pato Jara, que fue destacado deportista también de Rengo. Y estábamos en unas cadetes, también año 83, o sea, estamos hablando de 14 años, qué sé yo. Y esta es mi filiación con Rengo. Después me tocó irme a Católica. Yo jugué en la Universidad Católica, hice las inferiores allá. Esto es un poco para redondear. Después les voy a contar por qué todo tiene su razón de ser. Y luego volví a jugar aquí, a Deportes Rengo. Ahí yo estoy con el equipo de Deportes Rengo que teníamos la publicidad de la fábrica Ticino, que ya no existe. Yo no sé si todos ustedes son de Rengo o hay alguien que sea de otros sectores. ¿Qué otros sectores hay? Quinta de Tilcoco, ya. Yo soy hijo del profe Tatán de Quinta de Tilcoco, tenía una escuela de fútbol. El único zapatero que va quedando en Chile, de los que todavía arreglan zapatos con herramientas y mano. Entonces, Rengo para mí es importante porque jugué ahí, después jugué en la selección de Rengo, jugábamos estadio lleno en esa época. Nos fuimos al Nacional de Curicó, en el año 89 salimos campeones. Ahí estamos saludando a la barra, la gente nos acompañaba por el estadio. Ahí está la Copa de Campeón, ahí está mi minuto de fama. Y ahí está cuando nos recibió Marco Gatica, que fue alcalde aquí de la ciudad. Estábamos en un balcón cuando la municipalidad estaba en la esquina, ahí en la esquina de Urriola con Prat. En ese balcón nosotros nos subimos y saludamos a la gente, la plaza estaba llena, tenía más de 4.000 personas. Luego me fui a Santa Cruz a jugar ahí, también ganamos un título y jugué en el fútbol profesional. Y esto me llevó a incursionar en mi primer relato. ¿Ya? Yo hacía música de chico, componía canciones, poemas, qué sé yo. Entonces, después comencé la inquietud propia, de la gente que hace de repente un poquitito de arte o trata de hacer cosas, me fui derivando en el relato. Lo mismo que hizo la niña recién, que ganó un concurso escolar, yo también competía en concursos escolares. Allá se hizo un concurso de adultos y yo gané esa versión, se llamaba Relatos con Historia, y conté justamente la historia del fútbol, del ascenso. Y como gané ese concurso, esto fue el año 2005, 2015, dije yo voy a
escribir la historia que no se ha documentado. ¿Por qué les cuento esto? Porque justamente el motivo y la razón por la que uno escribe. Si ustedes llegaron y me vieron aquí, ustedes no me conocen. No conocen mi historia. No conocen que estudié en la escuela Luis Galdame. No sabían que yo había jugado fútbol en inferiores, en Deportes Rengo, en la selección, que había salido campeón. Más que una megalomanía, es en el fondo decirles que la historia que uno no escribe, que uno no documenta, no existe. Y se va perdiendo en el tiempo. Si yo no sé, yo se las cuento de forma oral. A lo mejor ustedes, si es que les interesa, a lo mejor si les llamó la atención, van a hacer un comentario en su casa. Oye, ¿sabes que hoy día estuvo un tipo que había jugado fútbol y me contó y estudió, parece que estudió en la escuela, y ahí se les va a olvidar. Porque es una transmisión oral la que estamos haciendo, ¿cierto? Y en sus familias, en cada una de sus historias individuales, también ustedes tienen transmisión oral de cosas. A ti te cuentan, ¿cuál es tu nombre? Cristin. Cristin le cuentan a lo mejor en la casa, ¿sabes que tu abuelito hizo esto? ¿Sabes que tu bisabuelo llegó aquí? ¿De qué parte eres tú? De aquí de Rengo. ¿Sabes que nosotros, no sé, te cuenta tu familia, nosotros llegamos aquí a Rengo, o nacimos aquí en Rengo, o tu abuelito, tu bisabuelo, como te decía, vinieron de otro lugar? Esa es la historia familiar de Cristin. ¿Ya? Se transmite de forma oral. Pero los conocimientos que le transmite la mamá o los abuelitos a Cristin, cuando ella quiera transmitírselo a sus hijos, a lo mejor se le van a olvidar. O se van a tergiversar. Hay un ejercicio muy entretenido que se hace en las dinámicas de empresas y todo, que es con respecto a la información que uno entrega. Ya ese ejercicio tiene que ver con las instrucciones que se dan. Si algún día lo ponen en práctica en cada curso, ustedes se van a dar cuenta, elijan a 10 compañeros, dejan 9 afuera, dejan uno adentro de la sala y le cuentan algo. Cuéntenle cualquier cosa. Y él, hacen entrar al que viene y él se lo tiene que transmitir al que viene. Y así. El último va a contar algo totalmente diferente del inicio de la historia, porque es transmisión oral, ¿ya? Lo va a captar, lo va a recibir de una forma y lo va a transmitir de una forma diferente. Entonces, por eso es importante documentar. Para el que tenga la inquietud de documentar, es importante ir documentando hechos, vivencias. También es importante para la práctica de los que quieran escribir, mezclar un poco también los hechos reales con la ficción, e ir armando cosas. Una palabra en el cuento en tu cuento, una palabra que me llamó la atención cuando se juntaron los dos en el amor. ¿Qué palabra utilizaste ahí? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto? ¿Reminiscente? Esa fue, ¿no es cierto? Ya, el uso de ese tipo de palabras es el que le da la dulzura al lenguaje. Ya, yo soy un enamorado de las palabras, yo la escuché, inmediatamente mi oído hizo clic, reminiscente. Entonces nosotros vamos aprendiendo a través de las mismas palabras y de la lectura, vamos aprendiendo a ocuparlas para enviar un mensaje coherente. De eso se trata. Ella hizo un relato, eran 100 palabras, pero ese mismo relato a lo mejor ella lo puede extender. Pueden llegar a ser 3 páginas y a lo mejor ya va a pasar de un relato, va a pasar a ser un cuento. Y a lo mejor ese cuento central, si comienza ella a expandir la historia, se puede convertir en una novela. Así se trabaja el asunto de la escritura. Ya, lo que les decía. Esto tenía la misión o la función de explicarle a usted y de contarle todo lo que había hecho como una transmisión oral. Después me hice músico, seguí siendo músico. Esta me gusta, tenía barba, pero me sale canosa y me afeité. Así, en vez de 70 represento 69. ¿No? ¿Ya? Seguí cantando las cosas. Y después yo me hice relator deportivo también, del fútbol. ¿Ya? Yo soy el que cuento cómo van los partidos y siempre relato, siempre hay cosas que contar. Así como uno cuenta aquí en los libros, también uno va contando en los partidos lo que va ocurriendo y lo que puede pasar. Por ejemplo, decir, ahí está el joven que está grabando con su gorro rosado, allá al fondo el caballero está atento, sacando fotografías, el joven que está de rosado, de polerón, ahí el crespito está pendiente, brazos cruzados al lado de la niña que tiene el mismo polerón, me imagino que van en el mismo curso. Eso es un relato, ¿ya? Un relato deportivo. Lo que uno va contando. En la cancha se cuenta los que van tomando la pelota, etc. Y yo llegué a escribir, les decía, desde la propia experiencia que tuve en el fútbol, cuando se acercó un niño. Yo trabajo en la biblioteca, como les contaba, la profesora, trabajo en la biblioteca, y se acercó un niño una vez y me dijo, tío, ahí me mató de entrada el tío. Tío, me dijo, así que usted jugaba a la pelota.
Sí, le dije, yo jugué. ¿Y cuándo? ¿En qué año jugaban? En tal año. Él no había nacido, obviamente, igual que usted. Y me dijo, es que a mí me contaron en la casa que usted había jugado. Ya. Vimos algunos videos que están en YouTube para explicarle un poco cómo había sido esa historia. Y ahí me hizo el clic. Dije, las nuevas generaciones, las que van surgiendo, no conocen la historia de sus propios pueblos. No conocen la historia deportiva tampoco de sus propios pueblos, todo lo que ha ocurrido. De repente se encuentran a lo mejor en la calle con alguna persona que anda manejando un colectivo o que atiende un kiosco de diario, que es lo que pasa en Santa Cruz, o que es inspector de un liceo, allá también nos pasa lo mismo, y que fueron grandes deportistas de la ciudad y de la comuna y lograron obtener cosas que fueron en beneficio de que el nombre de esa comuna ya fuese saliendo al país. A Rengo, aparte de Rengo, de Lo de Lobos, de Pelequén, de Quintes del Coco, de Rosario, de los alrededores, ¿cómo lo conocen? ¿O cómo puede salir Rengo hacia el escenario nacional? ¿A quién se le ocurre? Hablen nomás, aquí hay con confianza. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, no hay ningún problema. Yo soy súper relajado, soy más relajado que los profesores de ustedes. Ya, en ese sentido, no sé si son relajados. Pero aquí vamos conversando. ¿Cómo puede salir Rengo al escenario nacional? Acto que pueda como definir así se quiere Rengo, vamos a ver qué hay más. Bien, algo que pueda definir a la ciudad, ¿no es cierto? Que llame la atención, la gente diga, quiero visitar Rengo por esto otro, ¿no es cierto? Una opción es esa, y eso se llama identidad. Pero la identidad se va creando a través de realzar las acciones de las personas que viven en la ciudad, en la comuna, ¿cierto? Un buen deportista, en todo orden de deporte, el fútbol no es el centro del universo, como los hombres tampoco, así que por si acaso, ¿ya? Igualdad de condiciones, de todas maneras. Siempre nos creímos nosotros siempre el cuento del patriarcado, del centro del universo, de que no podemos estar ausentes, que todo gira en torno a nosotros, y no es así. Entonces por eso digo, el fútbol es lo mismo, ya el fútbol es un símbolo patriarcal, que nació y ahora se está expandiendo un poco más a ambos géneros, de todas maneras. Así que hablando de deporte, podemos hablar de una variedad de deportes. No sé, ¿practicas algún deporte? ¿No? ¿Cantas? Escribes. Perfecto. Ella puede publicar un libro. ¿Y por qué no? A lo mejor una editorial se va a interesar en el trabajo de ella, va a salir. ¿Cuál es tu nombre? Derek. Buen nombre. Más que seudónimo, un nombre para un escritor o escritora. ¿Cierto? Derek. Sale. Pero, ¿qué pasa con esa obra? Si se hace conocida, quien la escribió es de Rengo. Y así comienza a salir al mundo. Y a salir primero a nivel país y después a salir al mundo el nombre de la ciudad. Pero cuando uno trabaja editando crónicas, como el caso de mis 2 primeros libros, uno va generando esa identidad a través de los relatos, a través de la gente que se va interesando en leer estos libros y decir, ok, de la realidad es allá en Santa Cruz, obviamente, pero la historia del club que representa la ciudad y que la escribí de primera mano. Generalmente cuando uno escribe algo es algo que conoce, algo que ha vivido. Siempre los escritores escriben de eso. ¿Ya? Si ustedes leen a la Isabel Allende les va a contar las historias que ella vivió en Santiago, las historias que ha investigado, ¿cierto?, a través de novelas históricas como El alma mía, por ejemplo, o les va a contar sus experiencias en Estados Unidos, donde ella se trasladó después, les va a contar en algunos libros sus matrimonios, divorcio, les va a contar en un libro muy bonito, les va a contar la historia de su hija que se enfermó y falleció. Entonces, uno escribe, ese libro se llama Paula, uno escribe desde lo que conoce, ¿ya? Cuando no escribe de lo que conoce, es importante hacer una investigación con respecto al tema que nosotros queremos expresar, queremos exponer, ¿ya? Cuando uno publica libros, justamente la palabra viene de eso, de hacerlos públicos. Una publicación es hacer algo público, al cual toda persona tiene acceso. Y al tener acceso, va a evaluar el trabajo, ¿cierto? Lo va a evaluar bien, lo va a evaluar mal, dependiendo del
del tipo de herramienta que tenga en ese momento. Si ustedes publican algo también, algún logro en las redes sociales donde se manejan, se exponen también a buenas opiniones. Hoy me cambié el pelo, estoy más rubia, ¿qué les parece no sé, mis visos? ¿Ya? No sé si se usan visos ahora, ¿no? Se me cayó, se me salieron los 54, ¿ya? Pero se lo muestran ustedes en Facebook, en Instagram, que es la red que usan más, me parece. Entonces, ¿se exponen a qué? A los buenos comentarios. Oye, amiga, te veis súper linda, te queda bien, etc. Oye, claro, y tú fea, ¿y por qué esto y lo otro? Se van a exponer también a las críticas destructivas. ¿Ya? Para eso hay que estar preparado. Es un tema más profundo ya que tienen que analizar con los profesores, que son ellos los que saben este tipo de cosas. Pero hacer público algo significa eso, publicar. ¿Ya? La publicación de un libro significa exponer tu trabajo a la evaluación de la gente, de tus lectores. ¿Ya? Se puede crear un nicho de lectores, etc. Y volviendo al tema que les decía adelante, ¿cómo sacamos a Rengo? A través de las actividades que se hacen, a través de la escritura, del deporte, del arte, de la música. Aquí a lo mejor puede en algún momento salir un cantante y presentarse, no sé, en The Voice. ¡Ay, es de Rengo! ¡Ay, ustedes lo conocen! En Quinta de Tilcoco se presentó un niño en un The Voice antiguo también, me parece, en el Roja el apellido. Estuvo también. Entonces, ese tipo de expresión artística nos va generando esa identidad, nos llama la atención. Primero nos va a llamar la atención. Yo después que estudié aquí en segundo medio, por la cuestión de la Católica, por ir a jugar a la pelota, me tuve que ir a Santiago. Y yo era Quinta de Tilcoco, entonces me costaba a mí decir Quinta de Tilcoco, ya, porque el bullying ha existido desde la prehistoria. Entonces, obviamente por el nombre ustedes ya están familiarizados, viven cerca, pero en Santiago decir, ¿de dónde eres tú? De Quinta de Tilcoco. O sea, ya tenía ya todo el curso encima, entonces yo era de Rengo. ¿Ya? Y no podía evitar tampoco que entrara a clase y cruzara la puerta y mis compañeros me empezaran a cantar. Yo vengo de San Rengo a vivir a la ciudad. ¿Me entendés? Entonces, ese tipo de cuestiones que eran antes como un bullying, ahora a lo mejor llaman la atención. Para decir, este artista, este deportista, este cantante, este pintor, esta escritora, este escritor, este poeta, poetisa, son de Rengo. ¿Dónde queda Rengo? ¿Qué más tiene Rengo? Y con eso creamos identidad. Cuando nosotros escribimos, si ustedes quieren escribir, para generar identidad siempre se utiliza la crónica. ¿Ya? Yo lancé este libro en el 2016, este de la cancha de la memoria, esto que me surgió gracias al niño que me dijo, oye, que usted jugaba a la pelota, y yo dije, bueno, esa historia no está escrita, no está documentada. ¿Ya? Y si no está documentada, yo la quiero documentar. Y comencé a hacer una investigación. Estos libros nacen en el año 1916, la historia, es decir, los relatos parten de ahí. ¿Ya? Yo no quise hacer libros que fueran de estadística. O sea, para ustedes van a encontrar por ahí un libro de estadística, sí, este equipo jugó tantos partidos en tal campeonato, ganó, perdió, hizo tantos goles. ¿A quién le interesa esa información? Solo a los estadísticos. Pero en cambio yo quise tomar las historias de las personas que hicieron la historia. Entonces me fui a los fundadores y con los descendientes, porque ya habían fallecido, empecé a investigar. Empecé a rescatar esa historia de vida de ellos. Y descubrí que el fundador fue un español que había nacido en 1892 y había llegado en 1916 a Santa Cruz y que se formó su familia y empezó a ser un prohombre dentro de la comunidad. Y así fueron sucediendo un montón de cosas. Otro de los fundadores también era un médico de la Universidad de Chile. Y cuando en esa época, en el 1916, 1920 que yo les hablo, ustedes no se van a imaginar que la gente no tenía agua potable, ¿ya? Y sacaba el agua desde las acequias que corrían por los sitios, ¿ya? De ahí sacaban el agua. Muchos no sabían que tenían que hervirla y la iban consumiendo así. Pero también no había alcantarillado, entonces muchas de las personas construían sus letrinas sobre las mismas acequias. Y obviamente eso generó infecciones. Entonces, uno de los médicos que fue destinado desde Santiago por la Universidad de Chile, como les conté, en 1920 llegó a combatir una pandemia de tifus que se había declarado en la zona. De hecho, en toda esta zona, una pandemia grande de infecciones y de enfermedades en ese tiempo, ya que ahora tienen otro tipo de tratamiento.
Y estos caballeros llegaron, se juntaron a través del fútbol, después se quedaron allá. Entonces fui contando todas esas historias a través de la crónica. Como eran tantos años de historia, me quedó corto un solo libro. Aquí hay totalmente autodidacta la experiencia. ¿Ya? Yo me lancé a escribir, yo no he estudiado literatura, yo soy programador en computación, esa es mi pega y mi profesión. Pero todo lo otro autodidacta, la música, el relato y la escritura. Pero ¿qué me dio las herramientas? ¿Qué me entregó la seguridad, entre comillas? O no sé, o la pachorra para escribir un libro. O sea, hay que ser patudo de repente cuando uno quiere hacer algo. El hecho de haber leído. El hecho de ser un lector. Por eso es tan importante para mí este tipo de actividades. Porque mi objetivo, aparte de mostrarles, qué sé yo, cómo se puede construir un libro, es generar el fomento lector y el fomento escritor. Sobre todo el fomento lector. Es decir, que no mis libros, sino que a través de estas historias que van escribiendo otras personas, que pueden escribir ustedes también, generar el interés en los pares, en la comunidad, de que lean. Y ese es el fomento lector. Yo a través de la lectura pude generar las herramientas para poder escribir. A través de la lectura me fui enamorando de las palabras, ¿cierto? Que hay una palabra que empezó a ponerse de moda hace poco que se llama resiliencia. También, resiliencia, y ahora la usan todos, ¿no? Yo, cierto, terminé con mi pololo, pero yo soy resiliente y voy a andar con otro pololo. Terminé con mi pololo, a ver, no importa, tenía 2 más guardadas. No, mentira. ¿Ya? ¿Ve? Patriarcado, machismo, yo soy antiguo, soy viejo. Entonces, a través de eso fuimos viendo las palabras. ¿Qué pasaba antiguamente? Para que ustedes se hagan una idea. Yo escribí en Word y empecé patuamente a comunicarme con las editoriales y no me busco nadie. No, ninguna editorial. ¿Ya? Porque no tengo nombre, porque no soy conocido, porque la historia es muy local. Lo presenté a un fondar, la historia es muy local, no trasciende, no te vamos a pasar plata para que lo publiques porque no le va a interesar a nadie más que solamente al nicho de Santa Cruz. Y de hecho es real, pues es verdad, ¿cierto? A ustedes no les va a interesar leer una historia que tenga que ver con Santa Cruz. Pero a lo mejor sí, desde un punto de vista, para conocer una crónica, les va a interesar a lo mejor leer un libro que tenga crónica, historia y que puede generar una cultura general sobre ciertos aspectos de la escritura. Entonces, como les decía, y me empecé a comunicar y al final, como no podía, tuve que convencerme de que quería sacar el libro sí, como fuese, y lo hice como autopublicación. ¿Ya? La autopublicación significa un costo, hay que pagar para que te lo impriman. Pero ideé por ahí como las 2 primeras historias eran como de interés público, ¿ya? O sea, como no hay escrito ningún libro con esa historia deportiva en Santa Cruz, me fui a las empresas, me fui a los pequeños y medianos empresarios, que son los que de repente se interesaron en esto, y me hicieron pequeños aportes, ¿cierto?, económicos, y con eso logré un fondito para poder sacar mi primer libro. Después, bueno, mi objetivo era ese, sacar mi primer libro, como les decía, pero también mi objetivo era ponerlo al servicio de la gente. Si yo tenía que vender el libro, no tenía que ser a un precio muy alto, ¿cierto? Porque mi objetivo no era ganar plata con el libro. De hecho, todavía no es ganar plata con los libros, sino que es poner al servicio de la gente la lectura, ¿ya? Poner al servicio de la gente el trabajo. Es decir, mi lema, siempre en las redes sociales ahí, libro original a precio de pirata, ¿ya? Claro, promedio de costo 5.000, 7.000 pesos un libro original. Y tenía que venderlo. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la calle. Me paré afuera de un local grande que hay en Santa Cruz, la panificadora se llama, donde la gente pasa a comer, no sé aquí si hay alguno parecido, donde van a tomar desayuno, compran pan, un montón de cosas. Es como el centro donde confluye afuera con una mesa. Ahí parado, vendiendo mis libros. Y empecé a vender, después me puse fuera del estadio, a los hinchas que iban, y curiosamente yo pensaba, sacamos varias copias porque dijimos, el estadio se llena, van 2.000 personas, 3.000 personas a ver los partidos. Aquí se van a vender como pan caliente y no. La persona que va al fútbol no lee, lamentablemente. Entonces, lamentablemente es así, el hincha del fútbol, qué bonito, ya, ahí pasamos. El hincha del fútbol va a hinchar por el fútbol. Es muy poca la gente que lee. Y como les decía, ese era mi objetivo, el fomento lector, una historia local, algo que llamara la atención.
fui a los colegios a conversar, he andado todos estos años conversando, por eso para mí esta oportunidad la agradezco un montón. Significa salir un poco de los paréntesis de mi comuna y conversar con ustedes. Me dijo la directora que era en el fondo para que ustedes conocieran a alguien que había escrito y ver sobre el proceso de escritura, el proceso de publicación de un libro. ¿Ya? Pero para mí es mucho más que eso. Para mí es entregarles un poco mi experiencia, ¿cierto? Y si de aquí uno o una sale con la inquietud de que sí quiere empezar a escribir una novela o algo, ya para mí va a ser un logro tremendo. Sí, la inquietud es lo más importante, la inquietud, como les decía. Logré la autopublicación, los mandé en Word. Los libros siempre tienen, atento, una corrección, todos. Tú me escuchaste hablando delante por WhatsApp, estaba mandando un mensaje, ¿ya? Yo tengo un quinto libro que está en proceso de publicación y el corrector justamente me estaba enviando algunas cosas y yo le estaba dando algunas indicaciones. Ya todos los libros pasan a corrección, por muy espectacular que usemos el vocabulario, por muy espectacular que lo utilicemos, todos los libros pasan a corrección. Porque nosotros tenemos la idea y la vamos transmitiendo en las hojas, ¿cierto? Tenemos la idea, pero se nos pasa una coma, se nos pasan 2 puntos, se nos pasa un punto y coma. De repente, a lo mejor hasta nos confundimos en la forma de utilización, más yo que no tengo una formación literaria. Pero hasta los libros de Baradit, los libros de Dieterovich, los libros de Ampuero, Roberto Ampuero, ¿qué otro? El que está en Tromben, de los que me gustan a mí, que siempre, hasta los libros de don Gabriel Salazar, que son recopilaciones históricas, todos pasan por revisión, todos. Ellos mismos, incluso en alguna entrevista lo han dicho, terminan un libro y lo leen 2 o 3 veces. ¿Ya? Lo releen para ir viendo que no haya ningún error, más que ortográfico, también un error en la forma en que se cuenta o se narra la historia. ¿Ya? Que hay una lógica, que no te vayan a pillar en la última página que nombraste un conejo que se murió en el segundo capítulo y resulta que en la última página aparece el conejo dando vueltas por ahí. Bueno, ¿cómo? ¿En qué momento revivió? ¿Cierto? Si lo mataste en el segundo capítulo, ¿por qué? Ese tipo de cosas que son que le dan la coherencia al relato. Yo pasé, como les decía, de este libro me quedan copias, porque hicimos muchas, teníamos mucha fe. De este libro no, se me agotó. Incluso este libro me lo prestaron, es un libro que está ya, que tiene dueño, con dedicatoria. Se me agotó, como les decía. Escribí 2 crónicas, 2018. Y de repente, en pandemia, por el trabajo nosotros teníamos día por medio. ¿Ah? La pandemia para eso, para los que trabajamos con gente, en las cuestiones públicas, los profes igual, fue una bendición porque descansamos caleta, a pesar de estar encerrados, al que le gusta estar encerrado como a mí, que me gusta estar leyendo, escribiendo, componiendo, era entretenido quedarse un día en la casa, día por medio. Pero se me generaba esa inquietud de hacer algo. Y pasar desde un género a otro género en la literatura es un desafío, siempre va a ser un desafío. ¿Ya? La crónica es fácil de escribir, chiquillos, es fácil. Si yo quisiera escribir una crónica sobre ustedes, ¿cómo te llamas tú? Juan. Voy donde Juan, cuéntame tu historia, Juan. Entonces yo puedo escribir un libro que se llame Memorias de Tomás Marín de Poveda, suena muy largo, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar un título, Memorias del ex Liceo de 14, ya, para ponerme la camiseta, ¿verdad? Por la construcción, digamos, la construcción de edificio, ¿no? Lo que no tiene nada que ver en la relación, pues no pasó de ahí para acá, ¿no es cierto? ¿O sí algo? El B14 es el fundador, después se separan y de ahí nacen todos los demás liceos de alrededor. Ah, perfecto. El industrial, el oriente. O sea, yo estudié en la Matriz. Sí. Ah, en la Matrix. Cambió de edificio. Claro, pues entonces yo escribí un título, Historias del liceo que salió de la Matriz del B14, no, mentira. Y ahí votó en de Juan. Juan, cuéntame tu historia. ¿Por qué elegiste estudiar aquí? Pero eso en lo medular, así, ¿por qué elegiste estudiar aquí? ¿Cómo te llamas tú? Alison. ¿Por qué eligió la Alison estudiar aquí? Juan estudió la Cristi. ¿Por qué eligieron estudiar acá? Ya, algo liviano. ¿Llama la atención? No llama. Pero a lo mejor Juan me dice, mira, yo elegí estudiar acá porque mi abuelo, no sé, mi abuelo fue el que fundó tal cosa. Y ya me llama la atención la historia.
Mi abuelo fue el fundador de Bomberos, por decirte. Ah, el abuelo Juan, fundador de Bomberos. Y ahí empecé ahí. Entonces, es fácil para mí escribir porque Juan me va a contar la historia. Yo le voy a poner las comas, los puntos, le voy a dar la coherencia al relato, le voy a contar como sea. De hecho, aquí en estos libros, yo iba donde las personas los entrevistaban, prendía la grabadora y cuéntame un poco la historia. Entonces, tenía compañeros futbolistas, y ustedes saben cómo es el ambiente del fútbol, ¿ya? Donde el trabajo de la semana es lo mejor, el trabajo de la semana, lo que diga el técnico, lo que vamos a hacer. Y me contaban los chiquillos la historia así, pues. Entonces decía, no, weón, mira, cuando fui para allá, weón, puta, la cagaban en ese partido porque se equivocó el entrenador. Ya, de ir al puesto este, y no, pues se la jugó con este otro. Al final, ¿te acordás que no hicieron gol? Y me iban contando a mí. ¿Te acordás que al final no hicieron gol en el último minuto? Yo no puedo transcribir eso. No puedo transcribirlo así como me lo contaron. Entonces le voy cambiando el sentido literario. Mantengo la idea, lo central. Si quieren escribir una crónica, mantengan la idea central, la información, la columna. Lo importante, pues la verdad. Y ustedes le ponen los adornos que necesiten ponerle. ¿Cierto? Adornos literarios me refiero. ¿Ya? Que se lea una historia de libro, no que se lea una conversación coloquial. Y si quieren transmitir alguna idea que es únicamente personal, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto? Alexandra. Una idea estrictamente personal. Alexandra me dice, es que yo pienso que los monos de África debieran ser salvados. Ya, esa es la idea de Alexandra, po. Ya, ella piensa eso. Pero a lo mejor yo no la comparto. Pero sí, al contar la historia de Alexandra, que llegó acá y ella va a ser parte de Greenpeace después, cuando ya egrese, ¿cierto? Una fundación ecológica y piensa que los monos de África deben ser salvados, yo lo pongo entre comillas. Y entre comillas yo transmito, sigue conversando Alexandra llegó de acá, ella tiene aspiraciones de ser de Greenpeace porque su lema es, y ahí le pongo entre comillas, es lo que ella me transmitió. Así se escribe una crónica. Es relativamente fácil, pero es lenta. ¿Por qué? Porque necesito tener el material, necesito tener tu historia, la tuya, para poder armar el libro, que era eso, la historia de los protagonistas del fútbol. Un año me demoré en el primero, un año me demoré en escribir el segundo. Pero ya, cuando empecé en pandemia a incursionar en la novela, que es el género que me apasiona, yo soy un lector de novelas más que de libros históricos, qué sé yo, me gusta mucho el género en la novela. Soy novelero, pero desde García Márquez, como les decía, hacia arriba, a Mario Vargas Llosa. No tengo un sesgo tampoco ideológico en cuanto a las lecturas. ¿Ah? Me gusta leer de todos los autores. ¿Ya? Hay gente que generalmente tiene un sesgo puede ser ideológico o moral, y lee solamente los autores que le simpatizan. ¿Ya? Yo trato de leer todos los autores porque todos los autores me entregan herramientas. Y hay historias de Vargas Llosa, por ejemplo, con Isabel Allende, son totalmente contrapuestos. Pero hay historias maravillosas de Vargas Llosa. La guerra del fin del mundo, el héroe indiscreto, por ejemplo. Y así como la Isabel Allende tiene historias maravillosas también. Entonces yo soy novelero y dije, voy a escribir una novela. ¿Tengo las herramientas? No sé si las tengo. No sé. Probemos. Y me lancé a escribir. 3 meses y medio me demoré en escribir esta novela. Ahora tenía que elegir el tema. Y el tema fue justamente un hecho real que ocurrió en Santa Cruz. Entonces yo cambié nombres, pero quise, no sé si aquí también ocurrirá, no sé si existirá una novela que hable de Rengo. Una novela que hable de Rengo, no un libro histórico que hable de Rengo. ¿Existe una novela que hable de Rengo? Nadie sabe. Es lo que me pasaba allá, po. Yo leo a Díaz de Heroes nació en Punta Arenas y vive en Santiago. Entonces su novela, Heredia, que es su personaje principal, se traslada a resolver crímenes a Punta Arenas o a Santiago, ¿cierto? Ahí es donde vive. Ampuero vivió en Valparaíso, ahí nació, se fue a la República Democrática Alemana antes que se fusionaran las dos, y después estuvo en Cuba también, tuvo un paso por Cuba. Entonces los personajes de Roberto Ampuero están en Valparaíso, están en la República Democrática Alemana o están en Cuba. ¿Ya? Esos son los personajes que ubican a Ampuero, ¿no es cierto? Sí. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? Fue ministro en el gobierno anterior. Fue ministro de Relaciones Exteriores, parece. ¿Sí? Ese fue el cargo que tuvo. ¿Ya? Entonces, ¿no lo cacháis? Mejor no vean tele. Entonces, se mueven ahí, pues, lo que le contaba a la Isabel Allende. De lo otro, Vargas Llosa, obviamente Lima, ¿ya? Pero tenemos el caso también de escritores como Dan Brown, no sé si lo ubican.
Sí, los que son el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, qué sé yo, el Inferno, el Símbolo. ¿Ya? Todos esos bestsellers, él los escribió a través de una investigación. Si yo quiero escribir de París, ¿cierto? Yo no voy a poder hacerlo porque tendré que trasladarme, voy a tener que documentarme a través del Google. Ellos viajan, estos escritores viajan, se asentan un tiempo en la ciudad, se asentan un tiempo en Italia también, y así fue escribiendo sus novelas. ¿Por qué? Para darle un realismo a la descripción. Por eso les hablaba yo, no he visto ninguna novela que tenga a Rengo como escenario, que la gente diga, el inspector caminaba por Arturo Prat, ¿cierto? Llegó a la altura de la esquina, no me acuerdo cómo se llama la calle, y dobló a la derecha para ir a comprar un helado a la Vía Maxi. ¿Existe la Vía Maxi todavía? Hay varios libros de relatos cortos. Ya. Hay uno que se llama Cercopiés, que es de un escritor renquino, no me acuerdo el nombre del nombre. ¿Y donde él pone de escenario a la ciudad? Pone el escenario como de la estación. Ah, perfecto. Perfecto. Eso es justamente. Genial. Eso es. Entonces nosotros lo leemos, ¿y qué va a pasar cuando ustedes lean ese relato? Que el profe después les va a lo mejor recomendar que los busquen por ahí, no sé si estarán aquí en la biblioteca acá, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? Se van a identificar con el relato, ¿cierto? Lo van a reconocer si hay un relato, no sé, si hay alguien de Lo de Lobo aquí, o de Pelequén, o de Quinta, o no sé, o de Las Nieves, de todos los sectores. Si hay un relato que a ustedes les hable de lugares conocidos, ustedes se identifican con el relato, inmediatamente, se identifican con el relato. Y eso es lo que yo quise hacer en esta primera novela, ¿ya? Tomé un hecho real y desarrollé la investigación en Santa Cruz. Me pasa lo mismo que dijo el profesor, que no reconocen en el sentido no de reconocimiento, sino que de conocer las personas que han escrito. Hace poco estuvo la Jun, no me acuerdo el apellido de la escritora, escribe cosas juveniles. Ya estuvo dando una charla también en Santa Cruz y dijo que lástima que no hayan libros que hablen de Santa Cruz. Me contaron a mí, me dijeron, pues no estaba ya ahí para haber levantado la mano. Porque no somos conocidos. ¿Cómo? ¿Yubó? No, es Jun. Jun, una niña que escribe, tenía una secuencia de varias historias, tenía un personaje central. Ahí lo vemos que Jun es el nombre, del apellido no me acuerdo. Sí, Jun, con Y. Eugenio Rodríguez se llama el escritor del Cercopiés. ¿Ya? Es un escritor renguino, ya murió hace mucho tiempo, y que también escribió Spot Paradise. Ya. Y en La Asunción era como un libro que se leía mucho. Y tienes a Manuel Gallego, que también escribe, también es un escritor renguino que tiene algunos relatos. Sí. Imagínate, o sea, ese tipo de información en la que uno desconoce. Yo la desconozco porque yo no vivo acá, pero a lo mejor ustedes debiesen conocerla, debiesen buscar ese tipo de literatura. A lo mejor los va a acercar un poquitito más a la realidad, a reconocer los lugares comunes, lo que les hablaba. ¿Y qué será el objetivo de esta novela? Que la gente que lo lee me dice, oh sí, estoy en la plaza, voy a tal parte, camino por tal calle, estoy al lado de los bomberos, qué sé yo, donde está el cuartel, y se sitúan. Un libro es una película en letras, ¿ya? Pero lamentablemente, o afortunadamente mejor, cada imaginación es distinta. Entonces, cuando no conocemos un relato, cuando no conocemos el escenario de un relato, lo imaginamos todos de manera distinta. ¿Ya? Cuando hay un relato conocido, ya pasa a ser un relato objetivo. Porque si yo hablo de, no sé si estará todavía el hito cero que había aquí como en la mitad de Chile, había un monolito en la mitad de Chile, ahí al frente, ¿ve? Entonces si yo hablo de eso, del hito cero que está, ustedes inmediatamente se lo imaginan tal como es, porque lo conocen, porque lo vieron. Entonces eso traté de hacer. Esta novela es una novela intensa, fuerte, muy, muy fuerte. Está mezclada con hechos que ocurrieron en Chile, donde se ve involucrado el asesinado y donde también se ve involucrado el inspector que comienza a dilucidar este crimen. Y me salió una novela bien entretenida, como les decía, se me agotó también esa en la venta de mano. Tuve que sacar 3 ediciones, las 3 ediciones se fueron. Y es cansador el hecho de estar vendiendo, ir todos los sábados, estar parado ahí, hablando con la gente, y de repente llega, te compran 2 libros, y te vas para casa, y de repente te compran 10 y estás contento, y de repente no te compran ninguno. Y de repente los mismos amigos se paran a puro conversar y te tapan la cuestión, y te echan a perder la exposición.
Pero sucede, po. Entonces, por eso, 3 ediciones. Me quedaron dando vueltas los personajes. Me gustaron la construcción de los personajes. Este lo presenté también al Fondar. Yo he presentado todos los libros al Fondar. La tapa se ha escuchado hasta Punta Arenas. Pero en ese, de un puntaje de 100, saqué 94 en el Crimen en Santa Cruz. No me gané el Fondar, pero me hicieron comentarios que los personajes habían estado muy bien logrados. Ya, ok, ya. Un jurado cualquiera me hizo ese comentario, perfecto, po, genial para mí, ¿cierto? Los personajes logrados, sin autodidacta, ¿cierto? Con más ganas que conocimiento, pero logré una buena novela. Y me gustaron los personajes. Y en esta otra novela, esta es una novela real con elementos ficticios. Y esta es una novela ficticia con elementos reales. ¿Ya? En este elemento... Mira, yo lo conozco también, gracias, pero lo conozco desde chico. De hecho, yo escribí esa y se la pasé para que la copiara, pero... Un gusto verte, que estés muy bien. Entonces, este es una novela ficticia con elementos reales. Yo me quedé enamorado, como les decía, de los personajes que creé en esta. Entonces, aquí hubo una resolución de un crimen y hubo castigos. Los castigados se quieren vengar en esta novela. Entonces, involucran al detective que solucionó, eran 2 detectives que solucionaron esto, a uno de los detectives lo involucran en el crimen de una prostituta. ¿Cuál era el objetivo mío? Mostrar la otra cara de Santa Cruz, la de la noche. Hay gente que conoce el día de Santa Cruz, hay gente que conoce la noche de Santa Cruz. Hay gente que conoce las 2. Y hay gente que hace la noche día, pero esa es otra cosa. ¿Ya? Entonces, mi objetivo era ese, mostrar Noches de Santa Cruz, la bohemia. Cosa que yo conozco también como músico, los bares donde se tocaba, etc. Yo toqué harto aquí en Rengo también, pero en locales, el Camello Loco estaba antes en el cruce, que ahora se llama el Bar del Camello, antes se llamaba el Camello Loco, cuando recién estuve tocando varios años ahí en el Valentino, un local que estaba por acá frente a un banco. No me acuerdo, hay otro, de Brunet, uno que está también por Arturo Prat. Toqué en varios lugares, ya, harto recorrido como músico. Entonces conocía la bohemia y esos elementos, les vuelvo a repetir, uno conoce uno escribe de lo que conoce, me sirvieron para incorporarlo a esta novela. Entonces le tienden una trama, no le estoy contando el libro porque en el primer capítulo ya se sabe que hay una trama. Sabe que, claro, está involucrado en el asesinato de una prostituta, entonces, como a él lo meten preso, el otro tiene que empezar a hacer la investigación por acá. Ahora, es una novela ficticia, pero tiene elementos reales. ¿Cuáles son los elementos reales? Los de la investigación. Yo le dije a mi señora, ya mi señora es profesora también, le dije a mi mujer, estoy escribiendo este libro, voy a tener que ir a hacer la investigación a los lugares para conocerlo. No, pero es que estoy trabajando en ese... No vas a ir. Pero es que como escritor, ay, ahí me di el título, yo como escritor tengo que ir, tengo que conocer cómo es la... No vas a ir. ¿Y cómo lo hago? No sé, tú verás. Amigo bohemio, oye, necesito tu ayuda. Dime, necesito alguna descripción. Hablaste con él preciso, pues me dijo. Y me empezó a contar la historia. Entonces allá en Santa Cruz hay como 5 prostíbulos. Necesitaba, cuando entraba uno, le dije yo, necesito que me lo describas. Me lo describía. Y eso me sirvió para describirlo en el libro. ¿Ya? La entrada larga, una puerta, qué sé yo, un bullitzer, un bar, un caño, no sé, todo lo que había. Pero aparte de eso me entregó algunas anécdotas reales. Y esos son los que le dan el sabor al libro, en el contexto. Anécdotas reales, unos amigos que el auto empeñado por 150.000 pesos que no tenían, que quedaron debiendo la semana a buscar dejar un auto, ¿cachai? O sea, a lo que llega el entusiasmo, digo yo. ¿Ya? Entonces me fueron describiendo. Y esa es, en el fondo, la ayuda que yo recibí para poder terminar esta novela. ¿Ya? En esta me apoyó un amigo que aquí yo tengo 2 personajes, que uno se llama Nazario Oliva, que es ficticio, y el otro se llama el Loco Willy. Y el Loco Willy es un detective que está en retiro, que fue real. Le decían el Choro Willy a él cuando era detective. Debe haber sido mansito. Le decían el Choro Willy. Ya, y le decían Willy porque caminaba así. Y había un personaje que ustedes no conocen, búsquenlo por ahí, se llama Chili Willy, que era un pingüinito chiquitito. Entonces caminaba así. Le decía Chili Willy. Y cuando después empezó como detective le pusieron el Choro Willy. Yo le puse el Loco Willy.
¿Ya? Y con el loco Willy también algunos procedimientos, algunas cosas, sobre todo un desarme de armas que me gustó mucho, que dentro de esa novela está en la pieza, el detective empieza a limpiar su arma, la tiene que desarmar. Entonces tenía una vereta, y esa vereta tenía partes con nombres, cuando la tuvo que rearmar, cuando sacó, no sé, el percutor, fue sacando... no me acuerdo en este momento las piezas, pero hay unos resortes especiales. Y ya se la mandé, mira, este es el desarme de armas. Me dijo, está impecable. Me cambió solamente una palabra que yo le había puesto gatillo, me dijo, no, ese es percutor. Me dijo, ponle así. Entonces, nos vamos apoyando en ese tipo de cuestiones para construir una historia, ¿ya? Y estos son las dos novelas, digamos, las últimas. El quinto libro es un libro más íntimo, que va a salir ahora, luego. Lo voy a lanzar en Quinta de Tilcoco, porque la historia tiene que ver con Quinta de Tilcoco, tiene que ver con mi papá en realidad. Es una historia de él, no de la familia, de él por una construcción de legado humano y deportivo que dejó dentro de la comuna de Quinta de Tilcoco. Por eso le decía a la niña que era de Quinta del profe Tatán, pero ella no lo conoce, pero la gente mayor sí lo ubica por las cosas que había hecho. Así que, en resumen, estamos más o menos en la hora. Ya, resumiendo entonces, estos son mis cuatrillizos que se van a convertir en quintillizos en poquito tiempo. Lo que nos queda, si hay alguna pregunta, alguna duda, dime. ¿De qué trata el quinto? El quinto, lo que te contaba, va a ser una historia íntima, una biografía humana y deportiva de mi papá, ¿ya? Por el legado que significó en la quinta. ¿Por qué? Porque la historia que no se escribe no existe. Entonces yo la quiero escribir. Él salió campeón con unos niños que ahora son todos profesionales, entonces va a quedar un recuerdo ahí para ellos, para que después trascienda generaciones. Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántas personas vemos aquí más o menos? ¿25? ¿26? ¿Sí? 40. Sí, pues, aquí hay como 5, 10, 14, 17, no vamos a contar, 20, 24, 28. Ok. Del 1 al 28, deme un número. 17. Profe, del 1 al 28, un número. 8. 17 y 8. Voy a empezar la cuenta desde acá. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ustedes dos. ¿Se acuerdan que yo les dije que estos estaban agotados? No tengo más de estos, pero de estos me quedan. Así que les voy a regalar uno a cada uno. ¿Ya? De este libro de la cancha a la memoria. Y tengo este que es Noches de Cabaret, que es el último. Se los voy a regalar así lo hice así democrático, dentro de mis herramientas democráticas, porque no tenía bolsita ni nada para hacer los números. Pero porque a veces se hace cuando el que participa más, el que está más atento, y no me parece lógico. Ya, si están aquí es porque les interesa de alguna manera y a lo mejor pueden rescatar algo. Ya, les voy a regalar los libros. Tengo estos. Si yo me guío por el patriarcado, tendría que darle este al joven y este a la señorita. Pero a lo mejor tú quieres también este y tú quieres este. Así que se los sortean, elijan, se tiran al cachipún, ¿cuál es cuál? Yo tengo una pregunta. Dígame. Sí, yo creo que algunos aquí, alumnos, ¿cómo siendo tú autodidacta, cierto? Hiciste primero una crónica y luego haces la transición a la novela. ¿Cómo te educas para ir, por ejemplo, desarrollando los personajes? ¿Cómo te educas para hacer el desarrollo de un escenario? ¿Cómo, por ejemplo, cómo transcribes la descripción de tu amigo el cabaret? ¿Ah? A algo que se vea que el autor, o que se vea que el autor está describiendo algo que vio. ¿Cómo hace esa magia? A ver, en esta cosa no hay como una receta fija. Ojo, yo siempre tenía la idea de que un escritor, no sé, cuando leía a Gabriel García, que me lo imaginaba en una casa grande, en una hacienda, con animales, qué sé yo. Sí, perdón, porque tú
mencionaste al Gabo, y mencionaste A Vargas Llosa. Vargas Llosa, y ellos son unos personajes, y ojalá que lo lean todos, que hacen unas descripciones maravillosas de todo. Exacto. Del sitio en que están, son maravillosas las descripciones. Entonces, exacto. Ahora, ojo, el exceso de descripción también hace que una novela se ponga un poco lenta. Ya, si ustedes leen a Tolstoy, ya, León Tolstoy utiliza 16 páginas de un sitio. Con el labrado de la madera, el espacio, si ustedes leen, no sé, por la Ana Karenina, los salones donde se desarrollaban las cuestiones, 16 páginas la descripción de un solo salón. Entonces también genera un tedio, ¿ya? No hay una fórmula, no la conozco, no podría desde la parte docta decirle, no, mire, es que en realidad estuve en un seminario, no, porque no es así. Lo que pasa es que yo creo que las herramientas de tanto leer, yo leo desde los 8 años, saquen la cuenta, tengo 54, o sea, estoy pasando 46 años de mi vida leyendo todos los días. De hecho, en mi casa tengo como 6 novelas ahí esperando, termino una y sigo con la otra, y mientras me llega otra la meto debajito y así. Me llevo y leo todos los días, todos los días. De hecho, ahora estoy leyendo, me lo encontré en Buscalibre, ¡wow! Estaba en oferta con envío gratis, ¿ah? El libro Hombres que llegan a un pueblo de Rivera Letelier, que es uno que me encanta. Y Rivera Letelier, como les decía, pues escribe de la Pampa, de lo que él conoció, su realidad. Entonces, cuando uno las reconoce, las conoce y las reconoce, las puede describir. Aquí me tuve que basar un poco y utilizar las herramientas del aprendizaje de los propios libros, de los propios autores que a mí me gustan, de qué manera describen. Me gustaría llegar algún día, en mi sueño, escribir como Letelier, que es el único autor chileno que mezcla la poesía con la narrativa. Ojo, la poesía con la narrativa. Es decir, yo puedo contar aquí lo que está sucediendo, puedo contar, por ejemplo, estoy en un salón hablando una charla, las 3 niñas que están al fondo tienen un poco de frío, se pusieron una manta en las piernas, qué sé yo. Puedo describirlo así, una tiene un polerón que tiene corazones, la otra con un polerón azul y la otra con un polar, pero las 3 estaban atentas. En realidad, la niña de lente, yo le veo una mirada un poco nostálgica, quizás debe tener algún problema, o quizás está enamorada, porque abril es el mes del amor, no mentira. Pero uno va describiendo de esa manera, pero él mezcla. Rivera Letelier diría, las 3 niñas que están al fondo, cual doncellas y ninfas del bosque. ¿Me entiendes? Y mezcla. Es extraordinaria, cuando describe el desierto, cuando describe las puestas de sol, cuando el desierto se vuelve acaramelado, por ejemplo. ¿A quién se le ocurría decir eso? Me gustaría llegar a hacer eso. A lo mejor el próximo ensayo. Dime. Que me ayudaba en esto de la escritura hace eso, mezcla poesía con, como dice usted, la narrativa. Así. Pero ojo, la mezcla de la poesía no es escribir e incrustar poemas entre medio. No es escribir y pasaba y si tenía un personaje poeta lo puede hacer, pues, y él pensó los siguientes versos. Lo que pasa es que en la narrativa mezclada con la poesía, la descripción, la misma narrativa, tiene tintes poéticos maravillosos. Es decir, como les decía yo, claro, claro, por ejemplo, el sol, el calor que hace en La Pampa, decía, a esta hora en que el sol parte las piedras. O el sol hacía chirriar las piedras. Imagínense, cosas comunes pero están mezcladas con una belleza tan grande que por eso me gusta mucho. Y bueno, respondiendo al final lo que decía el profe, yo en este era uno, después en este ya fui un poco más diferente, en este otro, y en este uno va logrando, va alcanzando a través de la práctica ciertas herramientas que le permiten expresarse de mejor manera. Ahora, siempre, les vuelvo a repetir, me imaginaba, yo no necesito ir a una casa en la playa y ver el mar para poder escribir una novela, nada, ¿no? Y de repente estoy sentado y en los procesos de creación de estas novelas, y sobre todo las novelas, despertaba a las 4 de la mañana y decía, el personaje va a hacer esto. Me tenía que levantar, buscar el celular y grabarlo. El personaje en esta parte podría hacer esto. Este podría ser el final. O esta escena se podría desarrollar de esta manera. Y podríamos... Porque se puede caer también en la tentación de ir metiendo personajes a que nos vayan dando el curso, empujando al protagonista. Desenlace.
¿ya? Pero lo importante es que los mismos personajes vayan concatenándose y vayan generando esta historia. Que esta historia tiene un desarrollo a través de los mismos personajes, donde están ligados unos con otros. En las teleseries, en las buenas teleseries lo logran, en las series lo logran, sí. Te encuentras con una escena donde se descubre algo y decís, ¡oye, este está bravo! Pero no es un personaje nuevo. No es, hay que descubrir al asesino y aparece un gallo que no ha aparecido en toda la historia. Este es el asesino. No tiene brillo. ¿Cierto? Tiene que ser alguien que esté desde el principio, en el desarrollo de la historia. Y que nosotros no sepamos quién es. Que ni siquiera lo imaginemos. Esa es una forma de escribir novelas, sobre todo en la parte policial. Las novelas románticas ya tienen otro tipo de desarrollo, pero también pueden tener desenlaces que nos vayan a sorprender. Lo que el viento se llevó, un clásico de la literatura, ¿cierto? Romeo y Julieta, sí, puede ser, pero muy cortita la historia. Enamorados, se mataron, murieron por amor, pero se habían conocido hace como 3 días, nomás. No. Es como el Facebook y el Instagram, ¿ah? Con mi amor por siempre, y a la semana termina y después aparece, con mi amor por siempre otra vez. Claro. Oh, no, ahora sí es mi amor. Entonces van apareciendo así. Eso en el fondo, no hay, para mí, esta es una opinión muy, muy personal, no hay una receta para la escritura, ¿ya? No hay una receta para la escritura en el sentido de la locación, del espacio. Yo utilizo la fórmula de que los personajes que van apareciendo, como escribo en el Word, los voy poniendo al pie de página. Entonces describo, si apareció un personaje, este es el nombre y esto es lo que hace. Entonces, cada vez que veo el capítulo tengo la ayuda de memoria ahí de qué es lo que hacen los personajes o el nombre. Porque si le pongo a una persona Esmelinda y después resulta que en otra parte le pongo Esmefea, no, Esmenelinda, me equivoco en una sílaba, ya pierde la coherencia y el buen lector lo va a descubrir y va a decir, no, pues son 2 personajes distintos. ¿Me entiendes? Eso es más o menos lo que uno va haciendo. Descubrí con los libros que cuando uno escribe una hoja de Word, en el formato que es 23 centímetros de largo, es 1.4 hojas de libro, para que sepan ustedes. ¿Ya? Si escriben 100 hojas de Word, en este formato les va a salir un libro de 140 páginas. Si escriben en este formato, es como 1.5, casi 1.6, porque es más chiquitito. ¿Se dan cuenta? Este es de 21, este es de 23, es largo. Los dos son de 15,5, que ese es el formato del libro, 15,5 centímetros. ¿Ya? Para la diagramación y todo. Pero así uno se encuadra, 80 páginas de libro, tantas páginas, o sea, 80 páginas de Word, tantas páginas de libro. Y así, dependiendo del tamaño de la letra, dependiendo del tipo de letra. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya? Si quieren pueden venir a la tarde, estoy con los primeros y los segundos. Vamos a hablar de nuevo, ¿no? Ustedes deciden, ¿quién se queda con cuál? Noche de cabaret. Te pido disculpas, no, si yo sí tengo un ojo, yo me pierdo en todas estas cuestiones. ¿Tú quieres Noche de cabaret? ¿Y tú? ¿En serio? Ya, perfecto. Delante te dije joven y no, señorita, sorry. Yo me confundo. O porque no, de repente uno se pierde, no sabe. Yo me pierdo, soy sincero, yo soy del patriarcado, del antiguo, me pierdo con las nuevas descripciones. Así que no se sientan ofendidos, ofendidas o ofendides por si en algún momento me he equivocado en algo. Fue totalmente sin ninguna intención. Y si me he vuelto a equivocar ahora, también es sin intención. Pero en el fondo es para que ustedes se puedan repartir los libros. ¿Ya? Ahí están, para que los tengan y ojalá que les guste y los pueda motivar de alguna manera a dedicarse a la escritura o algo. ¿Sí? ¿Queréis dedicarte a la escritura? Bien, me parece espectacular. No, dale. Lo importante es probar, intentar. ¿Alguna última pregunta antes que nos vamos? Ya, porque estamos invitados, dijo la directora, estamos todos invitados a almorzar al restaurante con los niños. No, yo solo quiero agradecerte, Juan Carlos, que hayas venido, tu disposición cuando te invité y dijiste al tiro que sí. Bueno, quiero contarles que en todo el mundo hoy día se está celebrando el Día del Libro y del Derecho de Autor, ¿ya? Y en todos los países están haciendo fiestas, ferias, se están reuniendo igual que nosotros con escritores o están conociendo nuevas formas de escribir o nuevas formas de comunicarse.
Y principalmente en España, cuando nace toda esta festividad, es una fiesta que tiene que ver con San Jordi, ¿cierto? De la historia donde el soldado que rescata a la princesa y mata al dragón. Y entonces esa es una tradición que es española, pero que, digamos, trasciende en todo el mundo. Y entonces la tradición dice que ese día hay que regalarle un libro y una rosa a quien es importante o querido para nosotros. Y en este momento, por supuesto, el importante y querido para nosotros, porque nos has visitado y nos has comentado, eres tú. Así muchas gracias. Aquí está tu libro y tu rosa, en agradecimiento por venir. Gracias, Sol. Así que, y a ustedes por haber venido. Qué bonito. Qué bonito, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, para mí es un agrado. Adelante, profesor. Para el cierre le voy a pasar el micrófono para que quede grabado también. Es un agrado haber compartido con ustedes, chiquillos. Aparte de agradecerles la presencia, le agradezco mucho la atención, le agradezco mucho la disposición. El hecho de que me miren a la cara cuando yo estaba hablando de mis locuras, ¿cierto? Es muy importante. Me alegro y espero también que los libros, estos te regalan, quedan en buenas manos, se los pueden prestar. Si a alguno de ustedes les interesa tener mis libros en formato PDF, ya, anotan mi correo electrónico, me los piden, yo se los envío inmediatamente, obviamente sin costo, sin nada, pues, sino que de regalo para que ustedes los puedan disfrutar, conocer un poco de la pluma con la que estoy trabajando. Ya, que una pluma es un decir, porque en realidad trabajo con teclado. Pero eso es, ¿ya? Profesora. Yo voy a creer. De esta forma damos por finalizada esta ceremonia, se agradece la participación de cada uno de ustedes y al retirarse los invito a que pueden sacar un marcapáginas, ¿ya? Cada uno. Que tengan un excelente día.